Recién bajé, me tomé un cafecito y ahora acabo de volver. Ya estamos listos para comenzar la próxima presentación. Los vamos a invitar a subir en 30 segundos al escenario al doctor Federico Miguel y a la doctora Florencia Daita. Les cuento un poquito de qué van a hablar ellos dos. Van a hablar sobre arbitraje y negociación. Herramientas para la profesionalización del administrador de consorcios y de martilleros y corredores públicos. Un tema más que interesante. Bueno, hemos tratado de que todos los temas sean sumamente interesantes para que realmente le podamos sacar el jugo. Lamento que sean bastante escuetos, digamos, los tiempos, pero desgraciadamente no hay modo de hacerlo más largo. Ayer incluso estuvimos con una pequeña dificultad y no pudimos, tuvimos que postergar una de las presentaciones para hoy, porque hubo un problema en la plataforma y se nos terminó complicando. Les voy a contar un poquito. El doctor Federico Miguel, a ver, ahí están entrando a la plataforma. Es abogado, procurador y escribano por la Universidad del Siglo XXI, es director de la consultora Federico Miguel Asociados y es miembro, fundador y tesorero de Arbitrar, la asociación civil, y la doctora Florencia Daita, la estamos buscando por acá, perdones, acá estamos, es abogada y maestrando en Derecho Procesal, diplomada en Negocios Internacionales y Arbitraje, y socia del estudio jurídico OQ Legal y miembro fundadora y secretaria de Arbitrar Sociedad Anónimas. Los vamos a invitar a subir a ambos al escenario. Primero las damas. Florencia, buenas tardes. Federico, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, bueno, allá ya empezaron a mandar saludos. Agostina Sáez desde Tucumán. Me recibo en diciembre como corredora. Buenas tardes, Agostina. Encantado de tenerte en Córdoba, aunque sea a través de internet. Un gusto que puedas participar. Vamos a poner más comentarios. Yo había puesto pueden ingresar al escenario, perdón. Ana Dutli nos pone manitos, saluditos. Mariano Marul. Bueno, Florencia, cuando quieras, podemos comenzar. Vos sabés cómo manejar la presentación. Así es. Yo me voy a bajar del escenario para que puedan ustedes directamente participar. Ahí bueno, Victoria. Gracias. Victoria Vicentín, saluda a todos. Siempre firme, Victoria. Realmente valoro. Hay un gran grupo de profesionales que están todo el tiempo capacitándose. O sea, y que no se pierden nada. Victoria es una de ellas, la verdad. Junto con Mónica Barrios, ya la van a ver aparecer por allí. Noemí Azar, otra magnífica profesional, contadora. Bueno, Verónica Salazar está saludando también. Bueno, desde Jujuy, mira, ¿te das cuenta? Ayer tuvimos gente de España, de México, de Guatemala, de Chile. Ya se van a conectar seguramente. Bueno, comenzamos con la presentación. Bueno, buenas tardes a todos. Hemos armado esta disertación para hoy partiendo de una pregunta central que nos hacemos todos y que consiste en cómo está funcionando la resolución de controversias arrendatarias e inmobiliarias en la Argentina. ¿Bien? ¿Por qué nos hacemos esta pregunta? Porque con Federico hemos armado esta presentación con la idea de proponerles alternativas modernas y más eficaces. ¿Bien? El Poder Judicial actualmente está funcionando, la mediación está funcionando, realmente creemos que no,
o por lo menos al utilizar esto nos estamos perdiendo grandes beneficios de la negociación y del arbitraje. ¿Bien? Lo primero que tenemos que decir, y voy a tratar de ser súper concreta en esto para no aburrirlos, es que los métodos de resolución de conflictos los podemos dividir en dos grandes grupos. Bien, tenemos por un lado aquellos que son autocompositivos, es decir, en donde las propias partes van a tratar de llegar a un acuerdo, van a tratar de resolver su conflicto. Y acá es donde tenemos a la negociación junto con la mediación y la conciliación. La característica de la negociación es que van a ser las propias partes las que van a tratar de acercarse a un acuerdo. Van a tratar de llevar adelante todos sus intereses de manera en que de forma cooperativa lleguen a un resultado que sea mutuamente satisfactorio para todos. Sin embargo, sabemos que muchas veces estos métodos fracasan, ¿bien? Porque no estamos de acuerdo, porque mi interés no está siendo tenido en cuenta, porque, no sé, por diferentes cosas, fracasan. Y entonces pasamos a lo que son los métodos heterocompositivos, en donde tenemos el clásico litigio judicial. ¿Bien? Y acá está la novedad, hacerles saber que no es la única solución. Además del litigio judicial, tenemos al arbitraje. El arbitraje tiene amplios beneficios para encima del litigio judicial, pero lo más importante es que tiene la misma eficacia o el mismo poder resolutivo. ¿Qué significa que tiene el mismo poder resolutivo? Que la resolución que nos traiga el árbitro va a tener el mismo poder que el de un juez. ¿Bien? La característica de esto es que el arbitraje tiene una naturaleza mixta, tanto contractual como jurisdiccional. Que sea de naturaleza contractual significa que, más allá del conflicto que están teniendo las partes pueden estar de acuerdo y decidir que no quieren someter su controversia a un juez. ¿Bien? Quieren evitar el poder judicial. Entonces, en el único punto en el que se van a poner de acuerdo y van a decir, evitemos el poder judicial, el litigio clásico, y resolvamos esto a través del arbitraje. Que sea jurisdiccional significa que le van a estar dando al árbitro que ellos eligen el mismo poder de decisión que tienen los jueces hoy en día y que lo tienen dado por el Estado, digamos. Acá las partes le van a poder dar el mismo poder a sus propios árbitros. Había armado toda esta presentación con demasiados detalles, después me di cuenta que íbamos a necesitar acortar, así que me voy a centrar en aquellos elementos que van a ser más importantes para ustedes. Y es que dentro de los pilares del arbitraje, para mí el más importante y que les importa a ustedes, digamos, por el rubro, es la autonomía de la voluntad y el orden público. Y les voy a explicar por qué. La autonomía de la voluntad significa que lo que más le importa al arbitraje es la libertad contractual que tienen las partes. Es decir, que las partes son las que van a decidir que no se va a someter su conflicto al Poder Judicial, que no van a ser los jueces del Estado los que resuelven su conflicto, sino que van a ser los árbitros. Y acá está lo importante, en que ustedes podrían elegir qué árbitros y qué especialización tienen esos árbitros. Entonces, no va a ser alguien con conocimiento en leyes únicamente, sino que puede ser alguien con conocimiento en materia locativa, en materia inmobiliaria, etcétera. Todo lo que a ustedes les interese. Y por el otro lado tenemos el tema del orden público, que el orden público para el arbitraje está planteado como un límite. Bien, hay algunas materias, algunos asuntos que no pueden resolverse a través del arbitraje porque justamente se encuentra comprometido el orden público. Y llegado a este punto tenemos que hablar tanto de las ventajas del arbitraje como de la arbitrabilidad. Respecto de las ventajas del arbitraje, lo que nos preguntamos a esta altura es, bueno, ¿por qué acudiríamos
nosotros en una inmobiliaria, nosotros como administradores de un consorcio, ¿por qué elegiríamos al arbitraje? De todas las ventajas que tienen, me voy a centrar solamente en algunas por una cuestión de tiempos, que son la celeridad, porque el arbitraje se caracteriza por ser de instancia única, a diferencia del litigio judicial. ¿Qué significa que sea de instancia única? Que las partes pueden renunciar, por ejemplo, a todas las etapas recursivas típicas del litigio judicial. Entonces lo podemos hacer en una sola instancia. Cuando llegamos al laudo arbitral o resolución del árbitro, se termina. Bien, esa es la solución final. Y además, porque existen plazos preestablecidos, es decir, antes de entrar en este procedimiento, las partes pueden decidir que el litigio o el procedimiento arbitral, por ejemplo, no dure más de 6 meses. Entonces, durante todo ese tiempo, el árbitro va a tener que gestionar los plazos, los procedimientos, la forma de llevar adelante el litigio para que a los 6 meses él pueda dictar su solución. Entonces, acá va la gran primera diferencia con el litigio judicial. Actualmente estamos ante juicios que duran 3, 4, 5, 7 años frente a la posibilidad de que establezcamos un procedimiento que no dure más de 6 meses, por ejemplo. ¿Bien? Otra de las ventajas es la economía. Primero, por supuesto que la celeridad ya de por sí reduce costos. No es lo mismo tener una solución en 6 meses que obtener una solución en 7 años. Bien. Y además, el arbitraje se caracteriza porque tenemos conocimiento anticipado de costos, tablas de honorarios prefijados y existe financiamiento del arbitraje. Bien. Estos puntos son los que más se diferencian del arbitraje. Y finalmente es el tema de la especialidad. Esta ventaja de la que ya les adelanté un poco, en donde las partes pueden elegir la especialización que tengan las personas que van a decidir la solución de su controversia. Entonces, por ejemplo, tengo un problema de vecinos por una humedad. Bueno, las partes pueden elegir que entre su tribunal arbitral tengan un arquitecto, otra persona que sea del rubro inmobiliario, otra persona que sea de alguna asociación de inquilinos, no sé, se me ocurre como para equilibrar los intereses de todas las partes. Cuando avanzamos con esto, quiero preguntarnos, bueno, pero ¿qué materias pueden someterse a arbitraje? Todas las cuestiones pueden ser sometidas a arbitraje, todas las personas pueden someterse a arbitraje. La regla general es que sí, así es, todas aquellas cuestiones que sean patrimoniales, ya sean contractuales o extracontractuales, pero que sean patrimoniales, pueden ser sometidas al arbitraje. La excepción son las exclusiones que están específicamente establecidas en la ley, en el Código Civil. Se establecen brevemente, repaso algunas que son las más características: estado civil y capacidad de personas, todo lo que tenga que ver con derechos de usuarios y consumidores, las derivadas de relaciones laborales. El Estado no puede ser parte en el arbitraje, entonces si tenemos un conflicto con el Estado, no va a poder ser sometido a arbitraje. Y la que nos importa acá, por la materia de ustedes, es las cuestiones del orden público. ¿Y por qué nos interesan? Porque la arbitrabilidad en materia locativa tiene una característica nueva a partir del dictado de la ley 27.551 o la mal llamada ley de alquileres, porque esta ley tiene modificaciones y ha establecido determinadas cuestiones en donde hoy en día se considera que son de orden público. Que se considere que son de orden público significa que las partes no pueden modificarlas. Por ejemplo, plazos mínimos de la locación y todas las modificaciones de los artículos del Código Civil. ¿Bien? Pero además, en la misma ley tenemos al artículo 21 que prescribe que ordena que el Poder Ejecutivo Nacional va a tener que realizar acciones para fomentar el desarrollo de la mediación y del arbitraje. Bien, entonces tenemos que una misma ley me establece cuestiones que son consideradas de orden público, pero a la vez me manda a fomentar el arbitraje. Bien, entonces la primera
afirmación que vamos a hacer es que la contratación locativa es arbitrable. Bien, puedo someterla a arbitraje a pesar de las cuestiones de orden público. Pero esto es nuevo, es decir, el arbitraje en materia locativa. ¿Es nuevo? No, para nada. No es nuevo. El primer antecedente es de la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal y Actividad Inmobiliaria, que ya en 1986 había creado un tribunal arbitral que muy brevemente, y solamente para que se den una idea, se dividió en dos salas, una sala A, que resolvía todos aquellos asuntos que eran emergentes de la propiedad horizontal, de los contratos de locación, de los contratos de comodato, y una sala B que resolvía cuestiones relacionadas al corretaje inmobiliario, las transferencias de fondos de comercio, los loteos, a la urbanización, etc. Entonces, si bien el reglamento de la Cámara tenía una arquitectura arbitral que hoy en día no sería justa de derecho, lo que les quiero mostrar es que todas las cuestiones inmobiliarias pueden ser sometidas al arbitraje. No solo las establecidas en la 27.551, solamente de locación habitacional urbana, pero todas las cuestiones inmobiliarias de propiedad horizontal, consorcios, etcétera, todo puede ser sometido a arbitraje. Para eso solamente se necesita poner en los contratos una cláusula arbitral, nada más. ¿Cuál es el eje central de todo esto? Digamos? ¿Cuál es la propuesta novedosa que de Confederico queremos traerles con esto? Es que se puede hacer una combinación de métodos, ¿bien? Esta combinación de métodos son lo que se llaman las cláusulas escalonadas. Es posible que ustedes, administradores e inmobiliarias, establezcan en sus contratos una combinación de métodos, por ejemplo, diciendo, bueno, las partes ante un conflicto derivado de este contrato podrán someterse o deberán someterse a negociación durante 10 días. Si esta instancia fracasara, se someterán al arbitraje de tal institución o de tales árbitros o... ¿Sí? Florencia, perdón. El Power, te aviso que lo vas a usar, lo vas a subir luego o no. ¿Estoy compartiendo o no? No, por eso yo te mandé por chat privado. Ay, no. Bueno. Ponelo. No importa porque se sigue lo mismo. Ayer pasó lo mismo con otro que le parecía que lo estaba pasando. Claro. Ahí, bueno, ahora, ahí cliquealo. Mira, ahí lo subo. Ahora está. ¿Lo están viendo? Ahora sí, claro. Por eso yo no te quería interrumpir. Lamento. ¿Y ahí lo ven? Sí, todo el mundo lo ve. Ahora sí. Okay. Estaba abajo y yo por eso no quería interrumpirte, mandé chat privado, pero claro, bueno. yo estaba viendo mi Power, avanzaba tranquila, bueno. Claro, por eso. De todo el Power. Voy a hacer una aclaración. Lo mismo, lo que la conferencia queda grabada y todos le reciben el PowerPoint, lo van a poder, y las conferencias quedan grabadas y las pueden descargar. Las van a poder ir escuchando y haciendo correr el PowerPoint en su computadora. Genial. O sea que aunque no haya aparecido, lo van a hacer aparecer en el momento que vean la grabación. ¿Está bien? Genial, porque en mi Power, yo pensaba que teníamos más tiempo, después supe que no. En mi Power yo les puse incluso redacción de cláusulas, cómo las tendrían que hacer, cuáles son las cosas que tendrían que evitar, ejemplos de todo un montón de cosas que les van a servir. Entonces, genial, les van a poder ver. Todo ese material le queda a los participantes. Buenísimo. Bien. Bueno, entonces, continúo con la propuesta que traemos con Federico y es que las inmobiliarias, los administradores, etcétera, comiencen a usar cláusulas escalonadas. Bien, esto significa empiecen a combinar métodos, empiecen a darle alternativas a sus clientes. Tengo varias recomendaciones para la redacción de cláusulas escalonadas, pero voy a estar usando tiempo de Federico. Así que, como ya les dije, les van a quedar todas mis recomendaciones, tablas, a ver qué más tengo, tabla de costos, de honorarios, de todo, para que puedan saber de qué se trata.
¿Y cuál es la conclusión a la que hemos llegado? Es que utilizando cláusulas escalonadas o las que se llaman cláusula inversa también, toda esta combinación de métodos va a servir para estar dando una solución más ágil y rápida y mucho más económica a sus clientes. Pero sobre todo, lo que yo considero que realmente yo que trabajo con clientes y tengo que estar continuamente diciéndoles cómo les va a ir, qué les va a pasar, veo el susto que les da la incertidumbre. A través de esto les van a estar dando previsibilidad. ¿Bien? ¿Qué significa? Vamos a estar eliminando la incertidumbre que le genera a la gente estar firmando un contrato. La incertidumbre que le genera el hecho, che, pero a ver, y esta cláusula no iremos a tener problema con esto, y después, y esto, y si lo ponemos al revés por las dudas, y bueno, todo eso se puede evitar poniendo una cláusula escalonada de cuáles son las posibilidades para solucionar cualquier controversia. Les van a estar transmitiendo tranquilidad. Bien. Bueno, ahí Perfecto. finalmente les puse el dato de arbitrar, que desde Instagram tienen para ver todo lo que es de esto de que les estoy hablando, recomendaciones, formas, ejemplos, etcétera. Si lo quieren entrar a ver, ahí van a tener un montón de info. Fede, te dejo con tu parte. Bueno, Flor, muchísimas gracias. La verdad que siempre es muy, ¿cómo decirles? Muy motivador escuchar a Florencia hablar respecto del arbitraje, respecto de que es algo vívido. Nosotros, desde nuestra organización, desde Arbitrar Asociación Civil, tenemos como fin promover especialmente la cultura de la negociación y el arbitraje, y la mediación también, ¿no? Pero especialmente nos focalizamos en el arbitraje, ¿por qué? Porque el arbitraje trae, como bien decía Florencia, previsibilidad. ¿Cuál es el principal problema que en general se les debe dar a ustedes al momento de decidir tomar o no la administración de un consorcio, por ejemplo? Es, ¿qué pasa si? ¿Qué pasa si tengo un conflicto entre dos consorcistas? ¿Qué pasa si se da una cuestión legal que no esperaba? ¿Qué pasa si yo, como administrador, de golpe me veo comprometido en mi ejercicio de las responsabilidades que tengo? Bueno, la cláusula arbitral lo que permite es ni más ni menos que zanjar un poco esa cuestión que traemos arraigada culturalmente y que nosotros los abogados tenemos que reconocer, que la justicia ha tratado de avanzar mucho y demás, pero yo siempre digo que la justicia para mí tiene que dar para cosas realmente de mayor importancia, de mayor trascendencia, y allí es donde esta forma de justicia privada, que es el arbitraje, realmente viene a dar una solución mucho más práctica, ¿no? Y en esto hay que estar capacitado y formado. Nosotros es algo que siempre también pregonamos desde arbitrar, buscando ese, tiene que venir arraigado, si bien ya se ha incorporado en planes de estudios, en distintas cuestiones, pero es algo muy común en otros países, sobre todo en los que son de cultura anglosajona, que plantean ya el arbitraje como una cuestión básica. ¿Por qué? Porque saben, porque no es una cuestión de nuestro poder judicial, de nuestras administraciones públicas, no en todo el mundo existe la burocracia, y hay cuestiones tan graves o importantes como un amparo de salud que recaen en un mismo juzgado, como la ejecución de unas expensas de 50.000 pesos que no se pagan y que, bueno, fíjense, los mismos recursos del Estado para un amparo de salud de alguien que se tiene que operar, no lo cubre una obra social, si no se muere, que un consorcio que le faltan 50.000 pesos, ¿no? Sin desmerecer una cosa o la otra, pero obviamente en esa prioridad de atención que tiene que tener el Poder Judicial, se dan estas cuestiones. Entonces, la cláusula arbitral es lo que se tiene que aprender a comunicar, lo tienen que incorporar nosotros en arbitrar y en OcuLegal, en el estudio al cual pertenecemos, también cuando se incorporan nuestros nuevos clientes, especialmente aquellos que nosotros que se dedican a esta actividad, ya sean inmobiliarios, administradores, martilleros, corredores públicos, lo que hacemos es culturizarlos respecto de las cláusulas arbitrales. Tanto
cuando se toma una administración es muy importante a celebrar un contrato de servicios como administrador, incluyendo la cláusula arbitral, ¿bien? Porque muchas veces se toma medio de facto, ¿bien? Más allá de que se nombre en el acta, todo, pero nosotros siempre recomendamos celebrar un contrato donde se incluye exactamente la cláusula arbitral, ¿bien? Y por otro lado, aprender a justamente las técnicas de negociación efectiva que llamamos nosotros, que tiene que ver con una forma de comunicación, ¿bien? Que no es nada nuevo, pero sí es algo que es aplicable y que creemos que es clave, ¿no? Se habla mucho de negociación y también se habla de la negociación efectiva. ¿Por qué? Cuando hablamos de negociación, el modelo que surge, del cual la mayoría nos hemos formado, es el modelo de Harvard, ¿no? El cual habla de la negociación efectiva como una conversación, ¿bien? Hablamos es importante en esto, en la conversación, tanto quien habla como quien escucha, digamos, tiene que haberse ese famoso diálogo, ¿no? Que tienen por fin, digamos, buscar o lograr un arreglo de intereses, no decimos en contra, sino divergentes, ¿bien? Pero ¿dónde? En un ambiente de colaboración y de compromisos duraderos, ¿bien? Hay distintas formas y todo, pero la clave está en hacer todo lo posible para lograr un resultado que, digamos, que vaya más allá aún de nuestras propias expectativas y de la expectativa de la contraparte, lo que se llama una propuesta superadora, ¿no? En la técnica específica es la mejor alternativa a un acuerdo negocial, algo mejor aún de lo que se había logrado. Es muy importante tener en cuenta, y acá simplemente dejar 10 con, no sé, un par de puntos básicos que tienen que tener en cuenta para realizar negociaciones efectivas, aplicando a todo aquello que muy bien desarrolló Florencia respecto de esto, y que les traigo casos que son muy comunes que habrán conocido, como estamos hablando de qué sucede o por qué tengo que llevar al litigio las expensas de una baulera, ¿bien? Que es algo ínfimo, pero que va generando. Y quizás alguien ni siquiera, no es que no las pagó porque no quiso, sino como un caso conocido que en realidad las había vendido, pero no se escrituró, entonces sigue siendo responsable. Entonces en una negociación o un arbitraje se arregla, ¿bien? Y por ahí es cuestión de saber cómo. Entonces, ¿cuáles son los consejos a tener en cuenta para las negociaciones efectivas? Una vez que nos encontramos dentro de un marco arbitral, esto es clave, ¿no? O sea, donde ya se sabe que los conflictos se van a resolver mediante el arbitraje, ¿no? Es importante, ¿bien? Es muy importante estructurar la negociación, porque quizás ustedes mismos, como administradores, no tengan que llegar a ejecutar la cláusula arbitral y lo puedan llevar adelante. Con estas técnicas de negociación, como le digo, nosotros como asociación civil arbitrar, siempre estamos recalcando, ahí preguntaban en la página, no sé si ya la copiaron bien, gracias Flor que la copió ahí para que nos conozcan, cuando hablamos de estructurar negociación, hacemos definir los temas, las partes con quienes se van a discutir, el acuerdo y los tiempos. Fíjense que es muy importante, no vamos a estar discutiendo todo el tiempo, no, vamos a decir con quién vamos a hablar, de qué vamos a hablar y cuál es el tiempo límite que nos vamos a poner, ¿no? Acá es muy importante establecer los intereses, qué quiere una parte, qué quiere la otra, ¿bien? Acá hay que tener siempre dos cuestiones, respetar los intereses de la otra parte y no presuponer los intereses de la otra parte, ¿bien? En mayor o en menor medida, ¿bien? Lo que siempre a veces planteamos nosotros en las negociaciones es no pienses con tu bolsillo ni con el bolsillo del otro, pensá la situación económica en abstracto, ¿bien? Porque uno no conoce hasta dónde puede llegar la otra parte o uno mismo hasta dónde, ¿bien? Después, es muy importante no anclarse en posiciones, ¿bien? Hay que siempre considerar los intereses de ambos. En esto pónganse en el lugar muchos conflictos que un administrador los podría resolver aplicando técnicas de negociación efectiva que terminan colaborando en una buena relación y desarrollo del ambiente propio de ese consorcio, de ese barrio cerrado, ¿bien?
¿cuáles son los criterios para elaborar una propuesta razonable? Nos dice el método de Harvard. Entonces, yo tengo que determinar esos criterios, si va a haber una compensación económica, si no, de qué tipo, si el consorcio va a hacer una compensación, si no. Después hay cuestiones que tienen que ver con la comunicación, digamos, tradicional y con la comunicación verbal, corporal, saber leer bien los lenguajes, tener bueno, ahora por el COVID y todo, los ambientes de negociación y todo en general están siendo virtuales, pero dada la posibilidad, a veces en los consorcios sí, porque por ahí en aquellos que tienen salón de usos múltiples o Zoom grandes, está bueno poder hacer esto, porque permitir justamente que las partes se expresen, ¿no? Muchas veces ustedes van a poder tomar ese error de árbitros siempre que conozcan las técnicas, las apliquen y demás. Como les digo, antes de ejecutar la cláusula arbitral. Y si la ejecutan, sepan que estas van a ser, si están frente a una organización de arbitraje que sigue la línea mínimo, lo que estoy diciendo son los de mínimo de cualquier negociación, van a encontrar este camino, ¿no? Hablamos del famoso win-win, que es lo que buscamos, que ninguna parte se vaya con ese recelo de que, me quedé con ganas, me parece que podría haber sacado más, me podría haber pagado más. No, tienen que buscar una solución que sea el famoso win-win, ganar para las dos partes, ¿no? Hay que crear justamente lazos de confianza, ¿bien? Tampoco no hay que entrar en una emotividad, por eso ahí nos diferenciamos un poco de la mediación en este sentido a ver, no es que no hay que ser empáticos ni demás, pero no, como estamos hablando en la negociación de buscar cuestiones o intereses objetivos, hay que tener en cuenta de dejar un poco de lado la emotividad. Y en un consorcio a veces es muy difícil porque la gente también está arraigada a su propiedad, está arraigada a esos años que lleva ahí, ¿no? Y finalmente, si se llega a un acuerdo, ya como les decía en esa negociación que ustedes pueden llevar, es importante que quede por escrito, que quede bien cerrado, y que especialmente también, si es dentro del marco arbitral o prearbitral, también se puede poner una cláusula. Entonces, estas cuestiones que son más o menos las cuestiones básicas de la negociación efectiva, son claves que para permitir que si ustedes logran esa administración, ¿bien? De esta manera, van a poder evitar justamente esto, pero cuando ustedes lleguen al arbitraje, sepan que van a tener todas estas cuestiones, todas estas técnicas, estos métodos, ¿no? Y que hoy, como bien decía Florencia, nuestra legislación lo está pidiendo, lo está acompañando. Muchas organizaciones están fomentando la cuestión del arbitraje. Si bien la mediación prejudicial la tienen la mayoría de las provincias, acá en Córdoba también, pero acá hablamos de evitar a la justicia llevar cuestiones que realmente se pueden resolver con el arbitraje, los costos son mucho más bajos, hablamos de, hay una neutralidad como existe en la justicia, puede haber también, en esto tenganlo presente, porque dice, bueno, pero si el árbitro justo es amigo, bueno, perfecto, también se puede impugnar y ese centro de arbitraje, como en el caso nuestro, puede, digamos, disponer otro árbitro, ¿bien? Los procesos son cortos, ¿por qué? Porque se busca evitar, justamente estamos evitando del tiempo de la justicia que tiene sus motivos y a veces no, pero la mayoría de las veces tiene sus motivos. Entonces es importante entender esa duración de proceso que se acorta muchísimo. Y acá algo clave, la privacidad y la confidencialidad, a diferencia de los procesos judiciales son públicos. Básicamente uno puede entrar a los sistemas judiciales, salvo algunas provincias que tienen alguna cuestión de acceso, pero si uno se registra y puede ver los procesos, quién está discutiendo con quién, por qué monto, de qué forma. Acá hay privacidad y confidencialidad, que es clave tanto también al momento de llegar a un acuerdo y demás. Y las ventajas, como les digo, son mucho frente a un juicio, ¿no? Estamos de una resolución rápida, efectiva. Los juicios siempre le decimos a los clientes, nosotros en nuestro estudio no le decimos, el juicio es un pendiente, y ustedes lo sabrán como administradores, el juicio es un pendiente, algo que está. Una empresa puede tener 100 pendientes, que va a pasar un gerente, otro no, pero cuando un administrador que le ve la cara a los consorcistas, que le van a pagar, bueno, ya ahora con la pandemia cada vez menos, pero en algún momento están en contacto, no sé si tiene
si tiene ganas de tener ese pendiente, de saber que está ese juicio que le hicieron por ese empleado que no se había registrado, pero que fue a hacer unos trabajos, o ese servicio que le prestaron del ascensor que generó otra cuestión, entonces, y no estaba bien reglamentado. Esos juicios es importante tenerlo. Entonces, también se pueden incluir cuando se contratan servicios. Digamos, el arbitraje, como decimos nosotros desde Arbitraje de Asociación Civil, es una cultura a la cual todas las organizaciones públicas y privadas van a atender, pero como una forma de resolución de conflictos pacífica, justa y equilibrada. Estoy con el micrófono desconectado. Ahí comenzamos. Acaban de subir una pregunta. En contraste con esta cláusula, la parte requerida no se presenta y se inicia judicial y el magistrado designa árbitro a un integrante del juzgado. ¿Cómo se evita esta circunstancia? Pregunta Cristina Conejero. Bueno, Cristina, Fede, ¿te parece que contesto yo? Sí, contestá. Genial. Bueno, Cristina, mira, en este caso, lo que vos estás diciendo es, tenemos cláusula arbitral, pero la otra parte inicia judicialmente. En ese caso, lo primero que va a hacer el juzgado es decir, la competencia no es mía, por lo tanto se va a apartar, ¿bien? Y no se va a tramitar judicialmente. Ahora, lo que sí se puede llegar a hacer es que las partes le pidan al juez que designe un árbitro porque las partes no lo decidimos antes. Entonces, primero, ¿cómo evito eso? Poniendo en la cláusula arbitral que quiero que los árbitros sean tales personas o sean las designadas por tal institución arbitral, que es lo que normalmente se hace para evitar estos líos, donde vos asistís a una institución arbitral, la institución arbitral te da todas las soluciones. Pero otra manera de evitarlo es poner, cuando digo que quiero que tales árbitros resuelvan esta cuestión, necesito que sean de tal especialidad. Por ejemplo, que sean arquitectos, porque es una cuestión de humedad, por ejemplo. Porque quiero que sea ingeniero civil, porque quiero que sea del rubro de las inmobiliarias, porque quiero que sea corredor. Bueno, de esa manera evito que sea un magistrado. Si llegue esa circunstancia en la que tienen que un juez decidir quién va a ser el árbitro y el propio juez designa como árbitro un magistrado, es porque la cláusula la hicimos bastante fea antes. Bien, esto se puede evitar. Ahí agrego a lo que dice Florencia, en general es la cláusula que estamos acostumbrados, es las partes se someterán a las controversias, las someterán a los tribunales ordinarios de. Ok, la cláusula arbitral no tiene que ser así de cortita. La cláusula arbitral es una cláusula a medida, si está bien hecha, como dice Florencia, es una cláusula a medida de ese contrato que la requiere. Bien, entonces, si estamos frente a un contrato de un consorcio para una obra, un contrato de obra, vamos a agregar una cláusula arbitral en la cual se prevean todas las circunstancias posibles, ¿bien? Y se prevea un centro de arbitraje que pueda abarcar todas esas circunstancias, ¿bien? Esto es claro porque aún algunos colegios profesionales también tienen centros. Tiene que ver con esto, no es una cuestión, si hacemos una cuestión genérica, ¿bien? Vamos a tener, es como los medicamentos de amplio espectro, ¿vieron? Cuando uno dice, ¿le duele la garganta? Bueno, un amplio espectro. No, depende, porque el médico que hace un buen diagnóstico quizá dirá, o el especialista va a decir, no, bueno, falta este remedio en particular. Acá es lo mismo, hay que hacer un buen análisis previo para ver qué remedios se pueden llegar a dar de acuerdo a quienes soliciten la redacción de esa cláusula arbitral. Ahí agradece Cristina la aclaración, me parece bárbaro. Bueno, estamos muy bien en hora, estamos justo al límite. ¿Alguna pregunta más? Ahí voy a poner, vamos a volver a alguna otra consulta. Muy bien, esperamos, sí. Ahí hay una de Cristina, ¿eh? Ahí vuelvo a poner. Bueno, Cristina, hay tablas. Yo en mi PowerPoint les puse las tablas. Está todo prefijado según el tipo de conflicto, según la cantidad de árbitros que sea necesario que intervengan, etcétera. Hay tablas con todos los honorarios
que en mi Power están, así que les van a quedar, tienen todo ahí bien detallado. Perfecto, ahí volvemos a ocultar. Bueno, muchísimas gracias Federico y Florencia. Ha sido muy lindo, muy interesante, muy ameno, rápido, cómodo. Las 3B, bueno, bonito y barato. Así, bueno, el arbitraje es eso, vos lo dijiste, bueno, bonito, barato y eficaz. Claro, yo siempre cuando salía a vender decía, mira, este producto tiene las 3B, bueno, bonito y barato, Turco. Totalmente. Bueno, vamos cerrando. Al público le digo, pueden quedarse directamente en escenario o pueden los 5 minutos entre uno y otro. Yo los invito a que vayan a la expo y vean los stands, ¿sí? O pueden chusmear entre ustedes en la recepción. Tienen una herramienta donde dice personas, pueden buscar personas e invitar a hacer videollamada o mandarle mensaje individual. Cada persona que está registrada, si uno la busca en el botón de personas, arriba tiene la lupita, escribe el nombre, le pueden mandar una videollamada o un mensaje para que aprendamos a usar las herramientas. En 8 minutos largamos con la siguiente conferencia. Gracias a ambos y gracias, estamos en contacto. Florencia, gracias, no sé si, gracias vos pasame el PowerPoint, no sé si me lo mandaste ya, no, pero mándamelo. No. Bien, sí. Así ya se lo subimos a todos junto con los certificados y el material y las conferencias. Gracias. Genial. Gracias, Sergio, por el espacio. Gracias y te felicitamos por esta iniciativa que ya cumple una década. Así es, 10 años. Así es. El año que viene presencial. Gracias a todos. Va a ser un gusto. Gracias.